Escuche lo que dice el Señor entonces en San Marcos, el capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Amén. Una descripción como esa tiene que llevarnos desde luego a considerar que no era una persona grata en medio de todos los que habitaban alrededor de él. ¿Sí? Estamos hablando de quien es conocido en el mundo bíblico como el endemoniado de Gadara. San Mateo decide que puede ser mucho más amplio el contexto, mientras Marcos aquí en su capítulo 5 nos habla de un solo endemoniado. Mateo en el capítulo 8 y el verso 28 dice que salieron a su encuentro feroces en gran manera 2 endemoniados en la tierra de los Gadarenos. Así que fuese uno o fuese 2, el relato es muy similar entre los 2 evangelistas. Algunos hasta llegan a creer que esto pasó 2 veces con 2 tipos de personas diferentes. En una escena 2 gadarenos y en otra escena uno de ellos. Lo cierto es que el final de la historia siempre será el mismo. Ellos fueron liberados. Pero ¿cómo ocurrió? ¿Cómo pasó? Y es lo que quiero con ustedes compartir, y que pensemos que los pasos que pasaron a estas personas, aquellas etapas que debió vivirse en esta experiencia con Cristo, también usted puede vivirla. También usted puede de ella tener también una especial noción para que pueda alrededor suyo volver a ocurrir. Y tal vez usted me diga: bueno, pastor, yo no estoy endemoniado. Bueno, pastor, yo no estoy poseído. Pero quizás hay una atadura que usted requiere que su fe en acción y la mano poderosa de Dios a su favor le haga hoy libre en el nombre de Jesús. Y quizás también alguien podría estar atado a un demonio y poder el Señor por la fe liberarle hoy, porque para Él nada hay imposible. Comencemos diciendo entonces dónde ocurren estos acontecimientos. Ocurren en Gadara. ¿Qué era Gadara? Una ciudad que estaba a orilla del lago de Genesaret. Esta ciudad, para algunos llamada sencillamente la ciudad de Jared, pero que la Biblia lo declara con su gentilicio, la ciudad de los Gadarenos. En Gadara, esta ciudad habitada por lo menos más de la mitad de los que estaban allí eran gentiles. Vivían desde luego judíos, porque era tierra de Palestina. Pero como era una de las 10 ciudades de la famosa región de Decápolis, Decas de 10, y que era habitada por gentiles, pues era natural que hubieran algunas características propias de esas culturas. Por ejemplo, los gentiles apacentaban cerdos. Los judíos no lo hacían. Consideraban que era indigno que un judío sirviera alimento a un cerdo, siendo un animal inmundo o desechado por Dios para la alimentación de ellos, y mucho más si, aunque fuese para alimentarse después otros, ellos no se prestarían ni siquiera para criarlos. Creo que eso nos trae a la memoria incluso la escena del hijo pródigo, porque el pródigo señala que había ido a una región. Algunos pueden creer que Cristo lo describía entre gentiles que oían la parábola, que era Gadara, pues realmente eran famosos por apacentar miles de cerdos entre sus establos. Así que el pródigo pudo en la parábola dar a Jesús la idea que fue en Gadara donde los apacentaba, la tierra lejana de gentiles. En últimas, dejemos esta descripción también para podernos permitir ubicar un poco en nuestro contexto hoy. Gadara representa una tierra donde las costumbres son diferentes a las mismas donde fueron criados los que eran descendientes de Abraham.
Es decir, dentro del propio pueblo de Dios, habían personas y poblaciones que no practicaban la palabra de Dios. Y desde luego, junto a estos alimentos, junto a este tipo de costumbres, también estaban los hábitos espirituales, porque Gadara era conocida como una tierra hechizada. Así como suena, Gadara se le mencionaba la tierra hechizada. Hechizada porque los gentiles, mezclados ahora entre griegos y fenicios, practicaban brujería. Era usual entonces que hubiera personas que viajaban hasta Gadara solo con una intención, la de poder pedirle a los hechiceros que les comunicaran con sus familiares muertos, que también pudieran actuar como médiums y que esos médiums trajeran a esos parientes a hablar con ellos también. Se entiende por medium una persona que se presta para comunicar mensajes del mundo de los muertos a los vivos, y desde luego nada de esto basado bíblicamente. Ahora bien, en ese mismo contorno tenemos que considerar que Jesús pasó por ese lugar. Mateo dice que yendo de paso le salieron al encuentro los 2 endemoniados. San Marcos también dice que aunque Jesús vino a la tierra de Gadara por mar y pudo haber llegado a través de ese lago que también era Genezaret, de todas maneras, bien el lago o bien el mar, sin embargo, allí estaban apacentando cerdos y había la gente gentil en sus costumbres. Ahora miren ustedes, algo muy particular aquí, aunque no se pongan de acuerdo los eruditos para decir si este lugar en donde se encontraron era a orilla del mar o a orilla de un lago. Pero lo cierto es que sí estaba en Gadara la tierra hechizada. Recuerden ustedes de que hablamos de que la gente acudía allá para que ellos sirvieran de médiums. ¿En dónde lo hacían? Iban a los cementerios y en los cementerios buscaban a los parientes o invocaban desde allí en el territorio de personas muertas, donde podría también llamarse algún espíritu de un pariente o de un familiar. Óigame, qué importante eso. Aquí nos sirve de contexto en que estos endemoniados gadarenos vivían en el sepulcro. Así dice la Biblia. Su permanencia era en ese lugar. Gloria a Dios. Y su permanencia en ese sitio tenía que ver porque ahí era su lugar de trabajo. Resumamos entonces. Gadara, tierra hechizada, tierra de gentiles y donde las personas también iban para comunicarse con los muertos. ¿Qué nos permite eso concluir? Todo un escenario donde Satanás hacía sus trucos para engañar a las personas. Porque cuando vamos a la Biblia, también en ese contexto, la Biblia me dice a mí que los muertos no pueden regresar de donde están. Jesús mismo fue quien describió que los muertos no podrían volver. ¿Recuerdan ustedes lo que él contó de Lázaro y el rico? Y cómo el rico, en medio de su tormento, pedía que se regresara del mundo de los muertos a los vivos para dar testimonio a sus hermanos y que ellos no vinieran a ese sitio. Pero la respuesta a él fue: nadie puede pasar de aquí para allá. Así que no es verdad que los muertos puedan venir a hablar con los vivos. No es cierto. ¿Qué entonces hacía que la gente creyera que un muerto se había venido? Pues porque los hechiceros invocaban a demonios. Los demonios ingresaban en aquellos hechiceros, o quizás hablaban a ellos cosas que los muertos cuando estaban vivos habían hecho, y a manera de adivinación les compartían a quienes buscaban saber secretos de los que habían fallecido. Oiga, ¿qué engaño habían en la vida de los que buscaban a estos medios? Y algunos eruditos se atreven a decir, algunos de esos hechiceros, personas que invocaban a el demonio para que entrara en ellos y que también se hiciera pasar por un pariente, porque los mismos hechiceros estaban engañados. Cuando ese demonio entraba a ellos,
para hacerse pasar por aquel familiar muerto, ese demonio también podía tener la facultad de quedarse en ese cuerpo, y eso parece que ocurrió con estos endemoniados, posiblemente antes de encontrarse con Jesús y antes de ser poseídos hechiceros. Hay una lección que nos va dejando esto. Lo primero es que, de ser esto cierto, basado en lo que dicen los eruditos, entonces estos hombres habrían invocado a Satanás, habrían dado la facultad, habrían abierto sus corazones y hasta le habrían pedido que entrara, aunque fuera para a otros hacerles hablar como si fueran sus parientes. ¿Sabes una cosa? Bíblicamente, cualquiera que sea poseído por un demonio, en alguna medida ha tenido cercanía y hasta su propia voluntad se ha visto involucrada para permitir que ellos dirijan su vida. Hay necesidad de tener mucho cuidado con aquellos elementos donde tú pones la fe en el ocultismo, sea el horóscopo o sea cualquier clase de medios. Hoy en día ya hasta resulta más cultural que religioso que un chico cargue su tabla Ouija entre sus libros, o que alguno invoque al ángel de la guarda sin saber que es un espíritu que no está en la Biblia registrado como un ángel enviado de Dios. Recuerden que hasta Jesús llegó a decir que los ángeles no tendrían poder, que nada pueden hacer, ni siquiera los demonios mismos en contra del hombre, pero que es el hombre quien permitirá que a él llegue, y que incluso por tener su casa vacía, él puede venir e invitar a otros. Tenemos que tocar el tema, porque así se refiere aquí: un endemoniado en Gadara, la tierra de los hechiceros o la tierra hechizada. Pero toda esta descripción, terrible desde luego, todo esto llega a su final cuando aparece Jesucristo el Señor. Aquí hay entonces algo muy particular que es necesario tener presente: es que los demonios vienen a Jesús en los cuerpos de los endemoniados, y cuando llegan a él le dicen: oye, ¿por qué has venido a atormentarnos? Todavía no es el tiempo. Cuando llegan a él le reclaman. Tomaré las palabras textualmente como dicen: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le llegó a preguntar: ¿cómo te llamas? Ojo con esto, es una pregunta singular. Jesús sabía quiénes estaban dentro del cuerpo de él, cuántos habían. Sin embargo, aunque él le dice: ¿cómo te llamas? Y hasta le dice: espíritu inmundo, eso es singular, solo había un espíritu. Pero la respuesta que el demonio le da es: legión me llama, porque somos muchos. Y en este caso hay quienes se consideran de que aunque hablaba como tal, podría ser un demonio líder. En eso no vamos a entrar ahora, porque además no es un tema sustentable bíblicamente. Pero algo sí es cierto: Jesucristo escucha lo que él le dice, reconociendo su señorío, pues al decirle luego y le rogaba que no le enviase fuera de aquella región, sino que apacentando o paciendo un gran hato de cerdos allí, le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio el permiso. Los cerdos, que eran alrededor de 2000, no los demonios, los cerdos, que eran alrededor de 2000, fueron finalmente al Jesús permitirle que los demonios fuesen y crearan de alguna manera un entorno que hizo que estos animales se fueran hacia un abismo y se despeñaran sobre el mar, ahogándose los cerdos. Eso desde luego significó que los hombres o el hombre fue liberado. Y segundo, que entró estos demonios entraron no en los animales como tales. Es delicado también entrar en esos contextos, pero lo cierto es que los 2000 cerdos desde luego
por causa de esta liberación, terminaron en la mar. Eso produjo entre las gentes que eran los dueños de los cerdos una gran consternación. Se comenzó a perder lo material, se comenzó a perder una inversión de ellos, y a ellos les importaba más lo que se perdía de esta inversión que lo que pasaba con este varón que había sido liberado. ¡Qué insensibilidad! Porque mire que hasta se llegaron a acercar a Jesús diciéndole, oiga, vea como dice la Biblia aquí, dice que se acercaron y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. En alguna medida, estas personas no pensaron en lo que había pasado con él, con el hombre, con aquella persona que era de su comunidad, sino únicamente que no querían perder su economía. A mí me parece que esto no es diferente a las escenas que hoy estamos viendo. Muchas personas están encontrando de más valor lo material que una persona que está entre ellos, aún su propia familia. Encuentro matrimonios que les importa más una propiedad, un salario que alguno de los dos devenga, o incluso quienes llegan a retener un hijo en custodia porque desean tener lo económico y ni siquiera lo cuidan como tal. ¿Sabes? En este mundo donde lo material parece tener más valor que los seres humanos y que las personas, Dios nos hace un llamado hoy. Si alguien debe de ser libre, si usted quiere que un pariente suyo sea libre, comience a valorarlo más a él que la economía. A veces converso con quienes tienen hijos creyentes o al revés, padres creyentes o hijos no creyentes. Y entonces les pregunto, y cuénteme, ¿su hijo cuándo vendrá al culto? Porque solo la palabra de Dios y conocer la verdad lo puede hacer libre. Entonces me dice, hermano, lo que pasa es que él tiene un trabajo, y ese trabajo realmente si lo deja, si pide un día de permiso, si él cambia horario, nos va a afectar económicamente. Así que, hermano, yo estoy orando por él para que Dios trate con él, pero no le puedo decir a ese hijo mío que deje su trabajo o que decida sacar tiempo, porque ese es el sustento. Y parece un acto de consideración, pero se está dando más importancia a lo material que a la necesidad de ser liberado espiritualmente. O al revés, muchas veces también entre esposos nos ponemos de acuerdo para alguna clase de compromisos que nos impiden venir a Jesús. Yo quiero invitarte a que consideres, ¿vale más lo material o lo espiritual? Estoy seguro que tú necesitas una libertad espiritual y no vas a poder lograrlo a menos que tú decidas venir a Jesucristo el Señor. Necesitamos ser desatados. Estos hombres, dice la Biblia, estaban atados a grillos y cadenas, andaban por los montes en los sepulcros, se herían con piedras. Es decir, personas que están definitivamente necesitando que sean libres. Mucha gente me da tristeza cuando escucho que hay personas que hasta ni a una cita médica van, porque es que ¿cómo hago? Un día con que yo deje de vender, no podrán comer mis hijos. Un día con que yo deje de atender este negocio, entonces ¿quién va a pagar las deudas? Y todo en contra de sí mismos. Te invito en el nombre de Jesucristo a que consideres en esta hora. Necesitas valorar más la necesidad de encontrarte con Jesucristo el Señor. Bendito sea su nombre. Usted y yo elijamos. ¿Quieres ser libre? Tienes que decidirte. ¿Vale más lo espiritual o lo material? Estos hombres que estaban allí en una batalla de su propia vida con los demonios, lograron el venir a Jesús. Hicieron que esos demonios, por la fe en ellos, permítame sin caer en especulación, pero estos demonios que vinieron con Jesús, llegaron a decir esta palabra. Escuche lo que dice aquí. Dice la Biblia en Mateo 8, versículo, a ver si usted lo puede leer conmigo.
ellos le dicen: si es que nos vas a echar, verso 31, los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. O sea, ellos reconocen el señorío de Jesús. Le dicen: usted va a echarnos fuera, ¿verdad? Usted, si decide echarnos fuera, por favor, ni nos saques de esta tierra. Por favor, déjanos ir a los demonios, déjanos ir a los cerdos, por favor. Y hay una serie de intentos de poder no ser liberados, no liberar a estos hombres, y si los liberan, entonces poder entrar en otros espacios, pero perseguir en ese lugar. Ve, hermanos, en el nombre del Señor les digo, y les digo de corazón, usted y yo no tenemos otra autoridad distinta que la que Jesús tuvo. Jesucristo dijo en San Juan 14: las cosas que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores. Usted no tiene por qué estar creyendo que un demonio tiene más fuerza que usted. Usted no tiene por qué pensar que un demonio y que Satanás y sus artimañas tienen más efecto que lo que hace el poder de Dios. Vengamos a Jesucristo, y al venir a Jesucristo, usted puede decir: no van a dirigir mi vida. Los creyentes no son poseídos por los demonios, bautizados en el nombre de Jesús. Al contrario, tenemos autoridad para echarlos fuera. Y va a haber un resultado. ¿Cuál es el resultado? Dice la Biblia que ese hombre que andaba desnudo, cuando regresaron, lo encontraron sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La gente se fue a mirar lo que pasaba con los cerdos y no se dio cuenta de lo que estaba pasando con el hombre. El hombre volvió en sí, quedó libre, se cambió, se vistió, volvió a su cabal juicio. Gloria a Dios, volvió a su cabal juicio. Cuando he conversado con personas, algunos de ellos, recuerdo los 2 últimos bautizados que Dios nos regaló en la nación de Honduras antes de regresar a Colombia. Era una pareja de homosexuales, y estas personas me decían: pastor, cuando esto de nuestro deseo sexual llega, siempre hay antes como una palabra que yo oigo, como una palabra que escucho en mis oídos. Es como una forma de decirme que tengo esa necesidad. Y pastor, es algo que hasta que no escucho y obedezco eso, no tengo paz. He escuchado a más de un adicto a las drogas diciendo: es que yo tengo esa necesidad, es algo que me empuja a eso. Qué interesante, ¿verdad? Es algo que los están motivando. ¿Y qué ocurre? Influencias espirituales. Influencias espirituales. A veces hasta una persona, tuve un caso de alguien que decía: pastor, es que en mi mente está una palabra que me dice que yo también necesito llegar y pecar como alguien pecó conmigo. Alguien que era invitado incluso a violar a una persona porque él también había sido violado. Todo eso es efecto del demonio que viene a hurtar, matar y destruir. Pero cuando estas personas son libres, entonces regresa a su cabal juicio. Sí, tenemos que orar por quienes están siendo atormentados, muchas veces ni siquiera poseídos, son influidos, empujados a eso. Yo creo en esta hora y te digo a ti que si acaso estás oyendo algo que te atormenta o molesta, Jesucristo tiene el poder para liberarte. Jesucristo tiene el poder para echar eso fuera. En el nombre de Jesús te lo predico en esta hora. Dios si quiere que tengas libertad. Y estos temas que no son populares, porque a muchos causa consternación, porque a algunos causa hasta temor. No es posible que un cristiano tenga miedo ante una persona que sea poseída por algún espíritu, cuando usted tiene el que tiene la autoridad sobre ellos. Yo te invito a que hoy te atrevas, número 1, a reconocer la necesidad de salir del terreno donde hay hechicería, el salir del terreno donde se practica la inmundicia,
donde se alimentan pensamientos que solo buscan hacer la voluntad de Satanás. Número 2, es necesario buscar a Jesús. Es necesario venir a Él, oír su palabra. Es necesario que Satanás sepa que tú tienes un Señor. Y cuando ese reconocimiento del señorío de Jesús tú tengas en tu vida, nadie más va a someterla. Necesitas cambiar de Señor y tu Señor ser Jesucristo. Y aunque a otros les parezca más importante lo material, tú tienes que despertarte. No puedo quedarme aquí esclavo. Necesito la vida eterna. Necesito ser libre y levantarte, porque tu vida vale más que aún lo material. Y entonces volver a tu sano juicio, volver a tu cabalidad, volver. Por último, quiero mirar contigo lo que hizo el endemoniado liberado. Este hombre se acercó a Jesús y cuando Jesús fue a subirse a la barca, le rogó que le permitiera estar con él. ¿Pero qué hizo Jesús? Le dijo: no, vuelve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Sí, es verdad. Cuando Dios libera a alguien, solo está deseando que tú seas un instrumento ahora que le sirva. Que vayas y que des testimonio a otros de lo que Dios hizo contigo. Así que de haber sido, como bien dicen los eruditos, un hechicero, ahora el Señor le decía: tú eres reconocido, la gente sabe quién eres tú. Tú tienes muchos aquí, allegados a ti y amigos. Te he liberado, es para que vayas y les cuentes. Ahora ya no de espíritus que invocabas, ya no de todos estos demonios que tu vida guiaron. Ahora ya no serás popular porque andas desnudo entre los sepulcros o hiriéndote. Ahora que te escuchen hablar y que sepan que yo te liberé. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Para qué hizo Dios esta obra? Para que usted le dé testimonio a otros. Y sobre todo, a que vayas a aquel que está atado y le digas: Cristo me liberó, también quiere liberarte a ti. Hagámoslo. Si este endemoniado pudo haber también traído a otro más a Jesús, usted también puede hacerlo. Porque ahora el endemoniado gadareno ya no sería un endemoniado. Ahora ante la gente sería tal vez conocido como el liberado gadareno. Y Dios así sería glorificado. Creo que es la oportunidad para que también le digamos al Señor: libéranos a aquellos que amamos y que están atados, consciente o inconscientemente, que se hieren a sí mismos, que hieren a otros, porque están atados, que pueden lastimarse, que hacen cosas vergonzosas, que seguramente hasta parecen ser de un carácter tan fuerte que nadie les puede dominar. Pero eso está doblegado a los pies de Jesucristo el Señor.